tenemos esta función. Quiero hacer todo lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Entonces, primero lo que vamos a hacer es sacar el dominio. Saco el dominio de la función. Fíjense que tengo una exponencial. El dominio de la exponencial son los reales. Pero fíjense qué tengo yo acá en el exponente. Tengo 1 sobre x, ¿sí? Al estar x en el denominador, ya no puedo decir que van a ser los reales, porque el denominador no puede ser 0. Entonces, ¿cuál sería el dominio? ¿Los reales menos el 0? Sí, los reales serían los reales menos el 0. ¿Sí? Los reales menos el 0. Ese sería el dominio de la función. Me voy a obtener los valores críticos. Fíjense, chicos, que esto es mecánico, ¿no? O sea, vamos a hacer todo lo mismo que hicimos recién, cambia la función solamente. Entonces vamos a derivar, agarro la función, derivamos, f' de x va a ser la derivada. Derivada de 1 es 0, no pongo nada, menos la derivada de e a la 1 sobre x. Bueno, acá yo tengo una composición de funciones, entonces voy a tener que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? La derivada de la exponencial es la misma exponencial. ¿Sí? Me fijo qué es lo que está más afuera, es la exponencial. Entonces derivo la exponencial poniendo el exponente tal como está, eso no se toca, ¿sí? Ya derivé la exponencial, voy a derivar 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x va a ser menos 1 sobre x cuadrado, ¿sí? De modo que acá me queda e a la 1 sobre x, todo eso dividido x cuadrado. Y esta es la derivada, ¿sí? ¿Cuál va a ser el dominio de la primera derivada? Dominio de f', bueno, fíjense que sigue siendo los reales menos el 0, ¿sí? Tengan en cuenta eso, chicos. Los valores que no están acá en el dominio, lógicamente tampoco van a estar en el de la derivada ni de la segunda derivada, ¿sí? Para que tengan en cuenta eso. Entonces tenemos dominio de f', los reales menos el 0. Comparo los dos dominios. Como son iguales, por ese lado no voy a tener valores críticos, ¿sí? Me voy a ver los valores críticos que me anulan la derivada. O sea, tengo que ver qué valores de x hacen que la derivada sea 0. Para eso agarro la derivada, que es esto, más precisamente, si ustedes tienen un cociente, para que el cociente sea 0, el numerador debe ser 0. Entonces agarro el numerador y lo igualo a 0. ¿Sí? ¿Existe algún valor de x para que se cumpla esto? ¿Para que e a la 1 sobre x sea 0? No, profe. No, ¿sí? No, o sea, no existe ningún valor de x perteneciente a los reales tal que la derivada sea igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? No tiene la función valores críticos. No hay valores críticos. Bueno, ahora me voy a estudiar crecimiento, decrecimiento y extremos, ¿sí? O sea, igual tengo que hacer la tablita. El hecho de que no haya valores críticos no quiere decir de que no tenga que evaluar el signo. Sobre todo, porque fíjense que el dominio no son los reales. Son los reales menos el 0. O sea, el dominio ya está dividido. Puede pasar de que hasta 0 la función, la derivada tenga un signo distinto que después de 0. Entonces tengo que ver el signo, ¿sí? Me voy a armar la tablita, pongo menos infinito, 0 más infinito. Recuerden que lo arman según el dominio. Como el dominio son los reales menos el 0, va a quedar así, desde menos infinito a 0, desde 0 a más infinito. Sí, chicos, fíjense en que, bueno, no era muy necesario, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Fíjense en la primera derivada. ¿Por qué les digo que no era muy necesario? Fíjense, está compuesta por x cuadrado. X cuadrado es siempre positivo. La exponencial e a la 1 sobre x también va a ser siempre positiva. O sea que estos dos siempre son positivos, ¿sí? O sea que la derivada va a ser siempre positiva. O sea que no era necesario hacer la tablita. Eso es lo que les quiero decir, ¿sí? Igual yo lo voy a poner acá. Yo tengo e a la 1 sobre x. ¿Sí me habían preguntado algo? Entonces sería de 0 a más infinito todos los valores que se tomarían de la función derivada. Claro, a ver, en sí, ¿qué es lo que sería? ¿No? Yo lo divido de esta forma, pero el signo va a ser el mismo para todos, porque esto, independientemente del valor de x, esto es positivo, y esto también, de modo que el cociente también va a ser positivo, ¿sí? Yo igual, como ya le armé a la tablita, voy a poner todo, se iban a dar cuenta acá, ¿sí?
Como ya le armé la tablita, lo hagamos, ¿sí? Pero va a ser, o sea, es como que... A ver, e a la 1 sobre x para cualquier valor de x es positivo. X cuadrado para cualquier valor de x también es positivo. La derivada, positivo por positivo, también va a ser positivo. Conclusión, en este intervalo, la función crece. Lo mismo acá, tenemos positivo, 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 función crece. O sea, quiere decir que la función va a crecer en todo su dominio. Al ser la función creciente en todo su dominio, no tenemos intervalos de decrecimiento, ni tampoco vamos a tener extremos relativos, ¿sí? Entonces ponemos eso, no tiene extremos relativos, eso por un lado. Después, intervalos de decrecimiento, tampoco no tiene, y sabemos que crece en todo su dominio. O sea, en menos infinito a 0, unión de 0 más infinito. Acá sí puedo poner unión porque como sería todo el dominio se cumple, ¿sí? O sea, sí es posible. Cuando no es todo el dominio, son intervalos separados, lo van a juntar con coma, ¿sí? Así lo expresan, no ponen unión. Bueno, ¿quedó claro hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta para que pasemos a concavidad? Quedó claro, profe. Bien, vamos a concavidad. Vamos a estudiar concavidad. Para estudiar concavidad necesito la segunda derivada. O sea, voy a hacer todo lo mismo, pero con la segunda derivada, ¿sí? Entonces volvemos a derivar. F segunda de x va a ser igual a... Bueno, tenemos un cociente, ¿sí? Derivada del numerador, que es e a la 1 sobre x por, menos 1 sobre x cuadrado, ¿sí? Esto sería la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto va dividido el denominador al cuadrado, o sea, x a la cuarta. Bueno, acá vamos a acomodar. Esto se me va con esto. A ver, voy a seguir acá, chicos. No sé por qué lo hice tan allá. Tenemos... puedo sacar factor común, menos e a la 1 sobre x, y me va a quedar adentro del paréntesis 1 más 2x, ¿verdad? Me quedaría así. Todo sobre x a la cuarta, ¿sí? A ver, tenemos, saco factor común, menos e a la 1 sobre x, de acá me queda 1 en el paréntesis, de acá me queda 2x, ¿sí? Bueno, tengo ya la segunda derivada y la tengo acomodada de modo que yo pueda ir a evaluar los signos, ¿sí? Primero, chicos, perdón, ya me estoy olvidando un paso. Tengo que ver qué valores me anulan la segunda derivada, ¿sí? Entonces hacemos eso. Voy a agarrar los valores de x que hacen que la segunda derivada sea 0. Fíjense en que, bueno, esto es el denominador. No me interesa. A mí lo que me interesa es qué valores me hacen 0 el numerador, ¿sí? Esto nunca se va a hacer 0. Entonces, ¿cuándo va a ser 0 la segunda derivada? Cuando este factor 1 más 2x vale 0. 1 más 2x igual a 0. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué 1 más 2x? O sea, ¿por qué el Euler a la 1 sobre x está negativo en la segunda derivada del principio? Acá en este. Sí, ahí. ¿Por qué está Acá negativo? porque, a ver, yo voy a derivar esto, ¿sí? Es un cociente derivada del numerador, ¿sí? Cuando vos tenés la derivada del numerador, quiero derivar esto, va a ser igual a, tengo que aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Me fijo qué es lo que está más afuera, la exponencial. Entonces derivo la exponencial con su exponente por la derivada del exponente de 1 sobre x, que va a ser menos 1 sobre x cuadrado, ¿sí? Y al menos lo saqué para adelante y te quedaría así. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Sí, bien, de nada. Acá tenemos 1 más 2x, me queda igual a 0, voy a despejar x y me queda que x va a ser igual a menos 1/2. O sea, x igual a menos 1/2, a mí me está anulando la segunda derivada. Entonces ahora sí, ya teniendo este valor, yo me voy a hacer la tablita, ¿sí? Recuerden que los valores que me anulan la segunda derivada son posibles puntos de inflexión. Puede ser que haya un cambio en la concavidad en esos valores, ¿sí?
Son posibles, ¿no? Esto no me asegura a mí que haya punto de inflexión acá. Tengo que ver si hay un cambio de concavidad. Entonces me voy a hacer la tablita que va a ir desde menos infinito a 0 hacia más infinito. Y recuerden que tengo ese menos 1/2 que también hay que ponerlo acá en la tablita. El signo, fíjense que esto, a ver, yo les voy a remarcar ahí. Esto es siempre positivo, no es necesario que lo ponga. Esto es siempre positivo, ¿sí? Entonces el signo de la segunda derivada va a depender de esto con este menos. O sea, va a depender de menos 1 más 2x. ¿Sí? La segunda derivada va a estar determinada por ese signo, el signo, ¿no? Acá pongo derivada segunda y acá concluimos el tipo de concavidad que tiene la función. Bueno, desde menos infinito a menos 1/2 yo puedo tomar el menos 3, por ejemplo. Si lo reemplazo acá tengo 2 por menos 3 me queda menos 6, sumado a 1, menos 5. Con este menos se me hace positivo. O sea que la segunda derivada es positiva, o sea que la concavidad va a ser positiva en ese intervalo. ¿Sí? Desde menos 1/2 a 0, puedo tomar menos 1/4, ¿sí? Si yo reemplazo acá menos 1/4, me va a quedar el positivo del 1. Con este menos me queda negativo. O sea que la segunda derivada va a ser negativo y la concavidad va a ser negativa. Vamos desde 0 a más infinito. Puedo tomar el 3. Si lo reemplazo, o tomo el 1, no es el más fácil, tomo el 1. Me queda esto positivo, con este menos me queda negativo. Negativo, concavidad, negativo. Bueno, acá ya podemos concluir entonces, ¿sí? Fíjense que acá en menos 1/2 hay un cambio de concavidad. La función tiene concavidad positiva, o sea, sí, y acá tiene concavidad negativa. Bueno, es una forma de hacer, más o menos como para que nos guiemos, ¿sí? Concavidad positiva, negativa, ¿sí? O sea que en menos 1/2 hay puntos de inflexión. Primero me fijo, ¿el menos 1/2 está en el dominio? Sí, como sí está, tenemos un punto de inflexión. Entonces vamos anotando. Punto de inflexión va a ser el punto de coordenadas menos 1/2, f de menos 1/2. Bueno, hay que calcularlo, ¿no? Van y reemplazan acá, bueno, les queda 1 menos e elevado a la menos 2, ¿sí? O sea, el punto va a ser el de coordenadas menos 1/2, coma, 1 menos e elevado a la menos 2. ¿Sí? Ese sería el punto. Concavidad, chicos. Concavidad positiva tenemos desde menos infinito a menos 1/2, ¿sí? Y concavidad negativa sería la unión de estos dos. Recuerden que en concavidad pongo todo abierto, ¿no? Todos los intervalos abiertos. La voy a anotar arriba porque no me alcanza abajo ya. En la plataforma, chicos, les voy a habilitar, me olvidé, no lo hice todavía, pero les voy a habilitar más videos en donde donde yo resuelvo ejercicios de este tipo. O sea, extremos, crecimiento, decrecimiento, concavidad. Son algunas funciones interesantes, ¿sí? Que por ahí pueden abarcar todos los casos que se les presentan, ¿sí? Si los quieren ver para profundizar un poco, ¿no? Para afianzar los temas. Tenemos concavidad positiva, va a ser desde menos infinito hacia menos 1/2. Y tenemos concavidad negativa, que va desde menos 1/2 a 0, unión desde 0 hacia más infinito. Con eso terminaría el ejercicio, ¿sí? Esto que acabamos de hacer serían el apartado, los dos últimos apartados, ¿sí? ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a aprovechar ahora que ya vimos dos ejercicios para que pensemos un poco el 3, ¿sí? Sea f una función derivable en un intervalo, ¿sí? Analice la validez de la siguiente afirmación. Si la derivada de f es positiva para todo x del intervalo, entonces la función es creciente en el intervalo. Recuerden lo que dice el criterio, ¿sí? Lo que dice el criterio de la primera derivada. Si la derivada es positiva, lo que veníamos haciendo acá, bueno, justo no está acá porque ya lo vimos, ¿sí? O sea, lo vimos recién.
Pero si la derivada es positiva en el intervalo, recuerden que nosotros decíamos que es creciente la función en el intervalo. ¿Se acuerdan de eso? El criterio de la primera derivada. Sí, profe. Bien, nosotros hacíamos la tablita y íbamos viendo. Si me daba que esta es la segunda derivada, así que no se confundan, ¿no? Pero si me daba que la derivada era positiva, nosotros decíamos que era creciente. ¿Y por qué lo decíamos? Por el criterio de la primera derivada, ¿sí? Entonces, esa afirmación que está ahí es cierta. Si la derivada es positiva para todo x dentro del intervalo, entonces la función es creciente dentro del intervalo. La pregunta es la siguiente, ¿la recíproca será válida? O sea, al revés, si la función es creciente en un intervalo, la derivada va a ser positiva en todo el intervalo. Piénsenlo en un poquito, teniendo en cuenta los puntos fronteras de los intervalos de crecimiento. Lo que nosotros queremos ver es qué tan cierto es esto, si es verdad o no. Si la función es creciente en un intervalo, entonces la derivada es positiva en todo valor dentro del intervalo, en todo el intervalo, ¿sí? A ver, en este gráfico que ustedes ven, chicos, quiero que me digan intervalo de crecimiento. De 0 a, de cerrado. Desde 0 a A, ¿lo ponemos cerrado o abierto? Acuérdense. Cerrado. Cerrado, ¿sí? Acuérdense que si está en el dominio de la función lo ponemos cerrado, ¿sí? Porque de esa forma cumple con la definición de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Entonces, desde 0 a A, la función es creciente. Bueno, la pregunta es esta. ¿La derivada es positiva desde 0 a A, incluido 0 y A? Porque fíjense que están incluidos dentro del intervalo de crecimiento. O sea, acá, si yo me paro acá, la derivada es positiva. Ahí también, acá también. Pero, ¿qué pasa en A? ¿Cuándo vale la derivada? Es 0 la derivada. Vale 0. Entonces ahí fíjense en que esto ya no está cumpliendo. O sea que el recíproco no vale. Sí vale esa afirmación que está ahí, pero el recíproco no. Y la razón es esa, ¿sí? Porque la derivada normalmente es 0 o no existe en los puntos fronteras del intervalo. O sea que esta afirmación es falsa, ¿sí? No es cierto. O sea, no va a ser positiva en todos los puntos del intervalo. ¿Por qué? En los puntos fronteras no va a ser positiva. O no va a existir o va a ser 0. Porque ustedes saben que en esos puntos se está generando el cambio en el crecimiento o decrecimiento. Para que eso pase, la derivada era 0 o no existía. ¿Sí? En este ejemplo particular que yo les puse acá, la derivada es 0 en A. Por eso les dije que quería que veamos esto después de que hagamos el estudio de crecimiento y decrecimiento, porque ahí les tenía que comentar que ponemos intervalo cerrado cuando yo hago el estudio de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Si los valores están en el dominio, el intervalo va cerrado.